Hola, en este video vamos a continuar sobre las entradas, la configuración de los pines del microcontrolador MC9S08QG8 como entrada. Entonces, veamos qué tiene que hablarse con respecto a las entradas. En caso de las entradas, todo se configura en el registro ya mencionado PTXDD, donde si lo dejamos como 0, el pin será configurado como entrada, pero surge una duda: ¿qué pasa si no se configura este registro en un código? Este registro empieza con todos sus bits como ceros, por lo tanto los pines empiezan como entradas. Entonces podemos obviar la escritura de este registro si queremos utilizar solo pines como entradas. Para poder usar las entradas podemos desglosarla en dos grandes usos. Uno, como entradas individuales. En entradas individuales vamos a ver el siguiente ejemplo, dado por el código de poner un pin como salida, y ya vamos a ver para qué es. El RB0 vamos a utilizar un pin como entrada, el RB1 vamos a utilizar esa entrada individual, no es necesario poner el PTBDD1 en 0 porque este pin ya empieza como entrada. Vamos a utilizar la lectura de este pin ya que es configurado como entrada, o vamos a utilizar esta instrucción del ensamblador BRSLR, que lo que hace es pregunta si el bit 1 del registro PTBD, o sea, estamos preguntando por el pin PTB1, si ese bit es un 0, salta menú, me queda acá. Si es un 1, prosigue. ¿Qué hace a la hora de proseguir? Prende la salida PTB0, un retardo para ver este PTB0 encendido, apagamos PTB0, un retardo para ver este PTB0 apagado, y mantenemos el ciclo correspondiente a este diagrama de flujo, que es algo muy sencillo. El código de prender y apagar el LED ya descrito, con la opción de un pulsador que si se presiona haga la acción de prender y apagar el LED una vez, vuelva a preguntar el pulsador, y si no se presiona el pulsador se queda infinitamente acá. Una pequeña modificación al primer programa de prender y apagar el LED de forma muy sencilla. Entonces, esta es una estructura que podemos ver de un if-else, que es muy fácilmente implementada en lenguajes de alto nivel, y se vería de una forma así en ensamblador, viendo que es muy fácil el uso de las entradas, en este caso PTD1. La otra forma de usarla es todo el puerto. ¿Qué pasa si configuramos todo el puerto B, por ejemplo, sus 8 pines que pueden ser configurados como entradas? Entonces aquí tenemos la creación de una variable, poner todo el puerto B como entrada. Recordemos que esta instrucción se puede obviar, se puede comentar y genera el mismo funcionamiento, ya que este registro empieza en ceros. Luego podemos hacer algo tan sencillo como mover el registro del puerto PTBD a la variable AUX1, y así leeremos todo el valor del puerto de forma muy sencilla. Pero veamos un caso especial. ¿Qué pasa en ciertas aplicaciones que se analiza lo siguiente? Si en un mismo puerto configuramos entradas y salidas, como en este caso, entonces tenemos la creación de una variable y luego la configuración de los 4 pines bajos como entradas y los 4 pines altos del puerto B como salidas, que es muy común en muchas aplicaciones en un mismo puerto hacer combinaciones de entradas y salidas. Entonces, ¿qué pasa si mantenemos esta misma estructura? Que cuando guardemos en la variable aux1 vamos a leer todo lo del puerto B, que es lo que nos interesa, que son esas 4 entradas, pero vamos a tener información que nos puede incomodar. Podremos llamarla ruido digital, que es el valor de las 4 salidas. Eso hay que de alguna forma quitarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cargamos en el acumulador un registro de la CPU, el valor del puerto B con toda esa información, lo que nos interesa, las entradas, y lo que podríamos llamar ruido, las salidas. Luego aplicamos una máscara de entrada, que es la operación lógica I, con una constante en binario, que es, si nosotros hacemos una I bit a bit entre 0 y lo que esté acá en las salidas, no importa si es un 1 o un 0, lo que esté en esa salida, la AND con 0 lo rechaza, lo vuelve automáticamente 0. A su vez pasa con estos otros 4 exactamente igual. Podríamos decir que esta AND con 0 es un rechazo. Volver 0 la información digital que estaba en este registro, en este caso está en el acumulador, y una AND con 1, que es en este caso, nos deja pasar el valor que tenga ese registro, o sea un 1 o un 0. Entonces aquí lo que tenemos en forma de constante es un filtro
Un filtro de muy fácil implementación que nos permite, el 1 nos deja pasar y el 0 nos vuelve 0, nos rechaza. Esta operación queda guardada en el acumulador. Entonces, siguiente, descargamos el acumulador en la variable aux1 y ¿qué vamos a tener en la variable aux1? La información de las 4 entradas que son las que hemos configurado y las 4 salidas, su información ha sido vuelta 0, rechazada, sin alterar esas salidas, porque en ningún momento hemos escrito las salidas del puerto BD. Esta metodología es muy útil para filtrar las entradas, la información que nos interesa en el momento. Esto se debe tener en cuenta cuando se utilizan no todo el puerto como entrada, sino una pequeña agrupación o los únicos pines que se tienen configurados como entrada en ese puerto. Siguiendo con la configuración de los puertos, hay 3 registros que configuran opciones especiales en el puerto. El primero es el PTX-PE. Entonces, por ejemplo, tendríamos el registro PTA-PE que solo configura el puerto A y el registro PTB-PE que solo configura el puerto B, donde tenemos un bit, el PTA-PE0 de este registro. Este bit solo configura la resistencia de pull-up del pin PTA0. Tenemos el pin PTA-PE1 que solo configura la resistencia de pull-up del pin PTA1 y tenemos así sucesivamente el bit PTA-PE5 que habilita solo la resistencia de pull-up del PTA5. La resistencia de pull-up es muy útil para no dejar las entradas en alta impedancia y solo tiene sentido cuando los pines son configurados como entradas. Si ese pin es configurado como salida, la resistencia de pull-up no es habilitada, no tiene efecto alguno. Donde 1 la habilita, 0 la deshabilita. Hay que tener cuidado con estos registros, tanto los del puerto A como el B, la habilitación de la resistencia de pull-up, porque su dirección no puede ser expresada en 8 bits. Significa que estos registros están en el espacio extendido. Por lo tanto, no podemos utilizar la instrucción move para configurarlos. Necesitamos hacerlo con instrucciones de modo direccionamiento extendido, que en este caso sería de esta forma: cargar el acumulador con lo que yo quiero configurar. Por ejemplo, habilitar las resistencias de pull-up de los 4 pines bajos, la cuarta dejarla deshabilitada y el quinto habilitarla al puerto A. Recordemos que el puerto A solo tiene 6 pines y el PTA4 no puede ser configurado como entrada, por eso la resistencia de pull-up de este pin no puede ser habilitada y estos 2 pines no existen en el puerto A. El siguiente registro es el PTX-SE, que viene de Slope Edge. Lo que busca es configurar una característica muy utilizada para reducir lo que tiene que ver con interferencia electromagnética. Este registro lo que permite es habilitar una generación de los flancos o transiciones más lentas. Las transiciones se definen como el paso de 0 a 1 lógico o de 1 a 0. Esto tarda un tiempo. Si este tiempo es más corto, se requieren más componentes frecuenciales para generarlo. Por lo tanto, si el microcontrolador es el que lo genera más componentes frecuenciales que pueden generar perturbaciones a componentes que rodean al microcontrolador y en algunos casos ruido. Entonces, se permite la característica de habilitar un capacitor interno para hacer que estas transiciones sean más lentas, y si la aplicación no se afecta por hacer esta transición más lenta, es una característica muy útil y muy deseada. Donde vamos a tener, por ejemplo, para configurar la característica Slope Edge en el puerto, vamos a tener el registro PTA-SE, donde el bit PTA-SE0 solo configura la característica de Slope Edge para el pin PTA0. Tenemos el bit PTA-S1 que solo configura el Slope Edge para el pin PTA1 y tenemos el bit PTA-S5 que solo configura el Slope Edge para el pin PTA5, donde 1 la habilita. Entonces, al conectar un capacitor, las transiciones se hacen en aproximadamente 30 nanosegundos y 0 las deshabilita. Funciona normalmente y hace las transiciones muy rápidas, 3 nanosegundos. Un ejemplo aquí de configuración lo tenemos también para el puerto A. Recordemos, este registro también es de modo direccionamiento extendido, por eso tenemos que hacerlo por medio de estas instrucciones. Finalmente, el último registro de configuración adicional para el puerto es el de Drive String, el que nos permite configurar
más o menos corriente en un pin. Por defecto el microcontrolador está limitado a solo suministrar por cada pin de salida 2 mA. Entonces, por ejemplo, tenemos el registro PTBS que solo configura el puerto B. En este vamos a encontrar el bit PTBS0 que solo configura al pin PTB0. Tenemos el bit PTBS1 que solo configura el pin PTB1 y por ejemplo tenemos el bit PTBS5 que solo configura el pin PTB5. ¿Qué hacemos con esto? De que por defecto estos bits están en 0 hacen que la corriente esté limitada a solo 2 mA, que es suficiente para por ejemplo LEDs o elementos de baja potencia. Pero si en el dado caso queremos aumentar la capacidad de suministrar o recibir corriente en cada pin, podemos habilitar esta característica y nos sube 10 mA. Por defecto viene deshabilitada con la finalidad de tener aplicaciones de bajo consumo, que el microcontrolador consuma menos energía. Si no es necesario entregar más de 2 mA, por eso empieza deshabilitada. En el dado caso que la aplicación lo requiera, podemos habilitar que cada pin configurado como salida pueda suministrar más corriente. Un ejemplo de configuración de este registro, también siendo de modo extendido, sería la siguiente, donde habilitamos los pines que puedan ser salida a su característica de radio extend y en otro la deshabilitamos. Recordemos que esto solo tiene sentido que el pin ha sido configurado como salida. Finalmente vamos a hablar de un caso especial que se da cuando se usan salidas del microcontrolador. ¿Qué pasa si se tiene en un mismo puerto agrupados en dos o más grupos las salidas? Por ejemplo, que se tenga un conversor de BCD a 7 segmentos conectado en los pines bajos del 0 al 3 y un LED conectado al pin PTB4, por ejemplo, y se quieran manipularlos de forma independiente. Entonces vamos a ver el siguiente análisis. Vamos a ver, por ejemplo, una variable que va a contener un valor que se quiere visualizar en un display de 7 segmentos y se quiere llevar esto al puerto E sin manipular otras salidas. Entonces, lo primero que hacemos es configurar todo el puerto B como salida. Recordemos que es poner un 1 en cada uno de los bits de este registro y aquí tendremos todo el puerto B como salida. Cargamos un 5 a la variable AUX1 y luego prendemos el pin PTB4. Supongamos que tenemos aquí un LED y queremos prender ese LED, indicando que es el inicio de esta operación o de este proceso en el microcontrolador. Y si por ejemplo hacemos lo siguiente, mover AUX1 a puerto E, recordemos que AUX1 es la variable que queremos ver en el 7 segmentos, 5. ¿Se va a ver en el 7 segmentos? Sí, pero a su vez vamos a apagar el LED que previamente hemos encendido porque aquí hay unos ceros no significativos, alterándonos una salida que no queremos en el momento alterarla, que era la salida PTB4. Por lo tanto, aquí la comento y vemos que esta estrategia hay que variarla un poco. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aplicar una máscara de salida, donde esa máscara de salida se compone de dos partes. Primero de una máscara de entrada, como tal, que nos ayuda, que es cargar el acumulador con lo que tenga el puerto. Vamos a primero ver a filtrar lo que queremos cambiar y lo que queremos mantener. Entonces hacemos una máscara de entrada para dejar pasar lo que no queremos cambiar, que son en este momento los bits altos, porque no son los que quiero cambiar, y pongo ceros donde lo que quiero cambiar en un momento, a donde yo quiero llevar mi variable AUX1. Esto queda en el acumulador después de hacer esta ahí. No, el puerto hasta ahora no ha sido alterado, simplemente tenemos en el acumulador una operación de filtrado. Mantenemos la información de los pines altos y los bajos quedan. Luego busquemos una OR entre lo que está en el acumulador, que es el valor filtrado, lo que tenemos los pines altos sin cambio y los pines bajos 0. Al hacer una OR, el valor que tiene AUX1, que es el 5, se agrega de forma lógica con la información que ya está en los pines altos y quedó en un único valor. Podríamos decir que esta es una operación de concatenación entre lo que queremos mantener y el valor de AUX1. Y finalmente llevamos ese valor concatenado del acumulador al puerto E. De esta forma obtener muy fácilmente modificar los pines bajos, que son los que nos interesan, sin alterar los pines altos. Una estrategia muy útil a la hora de configurar los pines de salida.